El Salitral, el barrio que se instaló en forma precaria a las orillas de la laguna de Santa Rosa, llegó a tener centenares de casas durante los años 50. En la década del 60, cuando Santa Rosa comenzó a crecer, esa barriada periférica atentaba contra la modernización de la ciudad y las autoridades decidieron poner en marcha un plan de erradicación de ranchos. El epílogo empieza con políticas desarrollistas, con políticas estamos hablando de fines de la década del 50, principios del 60, en La Pampa con el gobernador Amit en algunos casos, fueron algunas de las viviendas que más se recuerdan como las de inicio de la dispersión del Salitral. Hay una serie de barrios que están, digamos, se están construyendo en principio con materiales que pone el Estado y mano de obra que pone la población. En el año 63 hubo una inundación donde, te cuento, mi casita, la casa que nosotros teníamos teníamos que entrar agachados porque el piso era para abajo, o sea, tenía más o menos medio metro para abajo, porque era una casita muy petiza. Y bueno, todo eso se inundó, todo lo que es el megaestadio, todo eso se inundó. Y bueno, tuvimos que ir a vivir un tiempo a un hospital viejo que estaba en la calle Raúl Bedía, y luego, en la época del doctor Ismael Amit, hicieron el primer barrio de Pan, que fue donde vinimos a vivir, ahí que está al lado del molino. De ahí pasé de los 14 años hasta que mi viejo me corrieron. Eran las políticas desarrollistas, digamos, de tratar de mejorar los niveles de vida de la población, los indicadores de salud, de educación, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los barrios que se conoce como barrio de erradicación de ranchos es el Mataderos. Digamos, hay gente que todavía lo menciona como barrio de erradicación de ranchos, otros lo mencionan como Mataderos, otros como Nicolás Levalle. Digamos, en este plano de evitar además lo que era para los sectores dominantes toda una vergüenza, si se quiere, en términos sociales, ¿no? A mí ayudó muchísimo a la gente yo creo que como peronista, yo fui peronista, lo voté a Regasoli en la fórmula Regasoli Marín, trabajamos y acá todos fuimos atrás de la fórmula. Pero mucha gente del Salitral no, se volcó hacia el doctor Smith. Y te acordás que fue la segunda fuerza que nosotros íbamos con un frente, era el Frejuli. Y no, tuvimos que trabajar mucho, porque acá éramos pocos, en este barrio éramos pocos, nosotros nos tocaba, y nosotros íbamos a todos los barrios porque tenemos familiares, amigos, ¿viste? Bueno, íbamos a hacer militancia y a concientizar a la gente por qué queríamos que el peronismo. A fines de los años 60, comenzaron a levantarse barrios en otras zonas de la ciudad para ubicar a los pobladores de El Salitral, en los que se le ofrecían mejores condiciones de vida. El plan era empezar a erradicar los ranchos de la orilla de la laguna. De ahí me vine en 1973, que los dieron acá, las casitas estas, que los dio el intendente Monteni. Uno extraña, pero mejor que donde estábamos. Pero nosotros habíamos hecho unas casitas, venido lindas ya, porque nosotros hicimos el barrio de atrás del molino, el EPA que le decíamos, eso trabajamos todos los chicos míos, mi marido, todos para hacer ese barrio. Y de ahí nosotros iniciamos con otras maestras para que pusieran la escuelita número 20 allá atrás del molino, el Salitral, allá el Salitral. Y después ya se empezó a hacer la escuela grande, la escuela estaba en un galpón. Ese fue el primer barrio que hizo de EPAN, Esfuerzo Propio de Ayuda Mutua. Mi viejo tenía la casa número 1, Ávila, que todavía vive ahí, Ávila murió no hace mucho, era un año, la casa número 2. Bueno, y después estaban los padres de Fasulo, después venían los Herbiti, Gómez, Cisnero, Agüero, Cornejo, los Morales, Juan Díaz y los Manterola. Poco a poco, a medida que se inauguraban las nuevas casas, los antiguos pobladores de El Salitral se fueron mudando a otras zonas de la ciudad, como el EPAM en 1962, Las Rosas, Los Olmos, Cruz del Sur y Peñirruca. Los que no quisieron casas se marcharon a Villa Parque
o zona norte. Y con el tiempo, bueno, se fueron haciendo varios barrios, el barrio EPAM, ahí a pocos metros del Salitral, los barrios Las Rosas, Cruz del Sur, Los Olmos, después el que se conoce como barrio Belgrano. Alguna gente no aceptó casitas de barrio y prefirieron tener un terreno, por ejemplo, donde pudieran criar algunos animales y tener alguna huerta, y les otorgaron terrenos en Villa Parque y en zona norte. Y otro de los barrios que fue desprendimiento, que son de los últimos, son Mataderos, el que se conoce como Mataderos, barrio Nicolás Levalle, y Peñirruca, que fue el último. En Salitral, a mí, personalmente, y a mi familia, cuando desapareció y hoy lo vemos, nos da alegría, porque lo que fue ese Salitral, te digo que me siento contento que nuestro barrio hoy esté como está, y que pasen mucha gente que a lo mejor ignora lo que fue todo eso en ese lugar donde está la laguna, donde está el predio del parque recreativo. Sentí mucha tristeza cuando es como si te separás de una familia. Sentí tristeza porque se iban mis amigos a otro lado y teníamos que ir lejos a verlo. Pero a la vez sentí alegría porque sabíamos que íbamos a tener una lluvia. Yo te digo, yo conocí la lluvia cuando fui me bañaba en el hotel cuando iba a Buenos Aires, que estaba en el gremio. Hicieron este barrio y los dieron a nosotros. Pero te digo que me sentí contento porque, bueno, cada uno iba a tener su casa. Nosotros siempre decíamos que cuando fueron al barrio los del Salitral le tiraban a la luz, al foco lo soplaban para apagarlo, porque te acostumbrado que teníamos una lamparita, una lamparita de querosén. Rompíamos las bombillas para poner la mecha. Y es cierto, por ahí algunos no eran, algunos ponían las gallinas en el baño. Paradójicamente, a pesar de que muchos de los pobladores de El Salitral tuvieran raíces indígenas, durante la dictadura militar de Onganía, a fines de los años 60, los nuevos barrios a los que se mudaron recibieron nombres de militares o hechos de la campaña del desierto. Algún día alguien tendrá que trabajar sobre el tema de la violencia simbólica contra la población indígena en La Pampa, y en Argentina en general. No conozco muchos trabajos, pero a mí me llamó profundamente la atención el hecho de que buena parte de la población indígena que estaba en el Salitral fuera radicada en barrios que tenían nombres de militares que habían participado en la campaña del desierto. Es tremendo, digamos. Uno de los primeros barrios, el que está en la Antártida Argentina, entre Gobernador Duval, entre Mendoza y San Juan, creo que es Héroes de Cochicó. Y Héroes de Cochicó se refiere no a la población indígena que murió en la batalla de Cochicó y al grupo Yancamil, sino, digamos, a la población criolla. Buena parte de ellos también eran indígenas. Y no se refieren en general a población indígena en términos benéficos. Se refieren a Héroes de Cochicó, se refieren a Nicolás Levalle, que era un integrante de las columnas militares de la campaña de Roca, se refieren a Racedo, el barrio Racedo, o expedicionarios al desierto. Hay muchas de ese tipo de referencias. Los habitantes de El Salitral conservaron su agradecimiento hacia quienes a través de la política intentaron mejorar, de una forma u otra, sus condiciones de vida. Sus inclinaciones se volcaron hacia los partidos populares, el peronismo o el MOFEPA, con quienes se identificaron. El peronismo de alguna manera impactó mucho más socialmente dentro de la población del Salitral que otras políticas. Eso no te digo que no me cabe duda, pero sería una cuestión a investigar más adelante, pero es muy probable que haya impactado más. De hecho, no se sabe, digamos, de qué manera fue que la gente de Regasoli logró hacerle llegar todas las llaves en cuestión de horas, ¿sí?, a la gente que se iba a vivir al Peñirruca. Es decir, enterados del rumor del golpe, en la noche del 23 de marzo al 24, se entregaron todas las llaves del barrio Peñirruca a la gente a la que se les estaban por dar esas viviendas en unos días más, para que las obtuvieran antes de que llegara el golpe. Y en cuestión de horas se repartieron las llaves y se hizo toda la mudanza. Es
Entonces, esto te revela de alguna manera que hay mecanismos aceitados de relación entre la población del Salitral y los cuadros más cercanos al gobernador. Acá los primeros que vinieron en el 73 estuvo el secretario general de la UOCRA, que en ese tiempo era Coria, vino Beira, un senador, que allá fue en el 73 que vinieron. Después en el 82, cuando empezó la democracia, estuvo Víctor Luder, Antonio Cafiero, que vino acá tomando mate con nosotros. De acá salíamos con la manifestación hacia al partido. Acá han venido, bueno, tuvimos a Kirchner, lo tuvo a Kirchner acá en el barrio, yo les digo, al único lado donde fueron los presidentes fue a zona norte, digo. El Salitral fue peronista de Perón, pero ellos eran muy federalistas pampeanos, el Salitral. ¿Por qué? Porque el reconocimiento que se le hizo al doctor Smith, porque yo te digo, como peronista, yo tengo un respeto por Smith y por Perón y por Marín. Fue durante el gobierno peronista de Aquiles José Regasoli que se erradicó la última parte del barrio. El puñado de habitantes que quedaba en esa zona recibió sus llaves en una fecha paradigmática. El mismo 24 de marzo de 1976, cuando se marcharon llave en mano al barrio Peñirruca. 12 de la noche andaba José Regasoli y Alicia, una chica que no me acuerdo, Alicia era la que salieron a entregarle las llaves a la gente. Regasoli cae preso a los 2 días. Bueno, cuando él cae nosotros ya lo estábamos esperando y sabíamos que iba. O sea, nosotros ya estábamos presos. Pero fue lo último que hizo. Pero por eso el Peñirruca, yo te digo que es muy peronista el Peñirruca. Me acuerdo de la época de don José, cuando entregó, bueno, primero en la época de los militares entregaron 3 barrios que fueron donde sacaron toda la gente aquí del Salitral. El barrio La Rosa, el barrio Los Olmos y el barrio Cruz del Sur. Ahí se fue toda la gente. Y mucha gente que no quería la casita de barrio, le dieron la opción de ir a Villa Parque. Son la gente que está en Villa Parque. Y en la época del doctor Amit, yo me acuerdo del gobernador Regasoli, de don José, él de noche, cuando lo derrocan, estaba entregando las casas, él llevando a la gente a entregarle la casa del Peñirruca. El Salitral fue una sociedad nacida en las clases populares que tuvo sus códigos y leyes. Pero también fue una comunidad que cultivó un sentido de pertenencia y una identidad propia entre sus pobladores que perduró a pesar de la desmembración que sufrió la barriada. El sentido de pertenencia de esa gente, recuerdo, de pertenencia al lugar, ¿no? Recuerdo que en el año 68, más o menos 69, en la época de Onganía, entre el 66 y 69, comienza el éxodo de toda esta gente a diversos barrios que el Estado va construyendo a lo largo de la calle Chile, a la zona del Matadero, digamos, esto en barrios provistos por el Estado, en todo un programa de erradicación, digamos, de ranchos, no sé cómo se lo llamaba. Y bueno, y ese mismo sentimiento de pertenencia se va dando en encuentros casuales me acuerdo, ¿no? Por los pibes de la edad mía en esa época, ¿no? Que iban a vivir a diferentes barrios, cuando se encontraban, digamos, se reconocían muy fácilmente en algo que los hermanaba, ¿no? Hacía todo un estadio en común de todas sus familias en el lugar. Con el Coco Walsh nos encontramos, somos, qué sé yo, un aprecio como si fuéramos de la familia. Yo lo tengo porque él nunca negó haber vivido en el Salitral. En cambio habíamos algunos que por ahí, hay unos que ni hablan del Salitral, ¿viste? Porque qué sé yo, a lo mejor le cae mal de que decir que vivíamos en un ranchito que teníamos y que dormíamos en bolsa o en cuero de oveja, y cosa que a mí no se me cae nada. Yo la pasé, hoy quiero
tratar de pasarla mejor. El salitral desapareció de las orillas de la laguna Don Tomás. Su recuerdo quedó en la memoria social de los santarroceños, pero más en quienes, despojados de todo, encontraron en esa tierra que la hicieron propia su lugar en el mundo. Yo recuerdo gente que me contó, sin lugar a dudas, que sus mayores, sus padres se murieron de tristeza en ese periodo. La gente más joven por ahí admitió que objetivamente había una mejora en las condiciones de vida, pero las relaciones sociales se rompieron para siempre en muchos casos. En un lugar relativamente chico como era el Salitral, a pesar de tener una cierta extensión, todo el mundo se conocía y todo el mundo, por lo menos de la parte, lo que yo le llamo la parte norte del Salitral, donde las relaciones de reciprocidad estaban mucho más aceitadas, donde había toda una ayuda mutua en el caso de cuidarse los hijos de una mujer cuando otra tenía que ir a trabajar, o cuidar a una familia, los hijos de una familia de hacheros que tenían que irse al monte un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, hay muchas prácticas de ese tipo registradas. El hecho de dividir a toda esta población y distribuirla en barrios que eran completamente distantes unos de otros, cortó con todo este tipo de relaciones.